La historia de la redención. Capítulo 16. El gran escape. Los hijos de Israel habían seguido las instrucciones dadas por Dios, y mientras el ángel de la muerte pasaba de casa en casa entre los egipcios, ellos estaban listos para el viaje, esperando que el monarca rebelde y sus dignatarios les permitieran salir. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, y váyanse, y bendíceme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: váyanse o todos moriremos. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, ovejas, muchísimo ganado. Los hijos de Israel salieron con sus posesiones, que no pertenecían a Faraón, porque nunca se las habían vendido. Jacob y sus hijos llevaron sus ganados y rebaños con ellos cuando llegaron a Egipto. Los hijos de Israel se habían vuelto sumamente numerosos, y sus rebaños y su ganado habían aumentado mucho. Dios había castigado a los egipcios mediante las plagas que derramó sobre ellos, y los instó a que apuraran a su pueblo para que saliera de Egipto con todo lo que poseía. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Después de que los hebreos estuvieron fuera de Egipto algunos días, los egipcios dijeron a Faraón que sus esclavos habían huido y que nunca más regresarían para servirlo, y se lamentaron por haberles permitido salir de Egipto. Era una pérdida muy grande para ellos el no contar más con sus siervos, y se arrepintieron de haberles permitido salir. A pesar de todo lo que habían sufrido por los castigos de Dios, estaban tan endurecidos por causa de su permanente rebelión, que decidieron perseguir a los hijos de Israel para llevarlos a la fuerza nuevamente a Egipto. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto a nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿Cuán pronto perdieron los israelitas su confianza en Dios? Habían visto todos los castigos que lanzó sobre Egipto para convencer al rey de que les dejara salir, pero cuando su confianza en Dios fue sometida a prueba, murmuraron, a pesar de que habían visto las evidencias de su poder en su maravillosa liberación. En vez de confiar en Dios en su momento de necesidad, murmuraron ante el fiel Moisés, recordándole las expresiones de incredulidad que habían formulado en Egipto. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí?
Di a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Dios quería que Moisés comprendiera que obraría en favor de su pueblo, que la necesidad de éste sería la oportunidad de Dios. Los egipcios no podían ver a los hebreos porque una nube de espesas tinieblas se extendía delante de ellos, pero era plenamente luminoso para los israelitas. Así manifestó Dios su poder para probar a su pueblo, para ver si confiaba en Él después de darle tantas pruebas de su cuidado y su amor, y para reprender su incredulidad y su murmuración. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por un recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. El ejército egipcio se vanaglorió toda la noche de que los hijos de Israel estarían nuevamente en su poder. Creían que no tenían posibilidad de escapar porque delante de ellos se extendía el Mar Rojo, y su gran ejército los cercaba por detrás. Por la mañana, cuando llegaron al mar, he aquí que había un camino seco porque las aguas se habían dividido y parecían muros a ambos lados. Y los hijos de Israel estaban a mitad de camino, en medio del mar, caminando sobre tierra seca. Estos se aventuraron a entrar en el camino que Dios había preparado para su pueblo, y los ángeles de Dios se infiltraron en medio de su ejército y sacaron las ruedas de los carros. Se sintieron muy molestos, avanzaron lentamente y comenzaron a tener dificultades. Recordaron los castigos que el Dios de los hebreos había derramado sobre ellos en Egipto para obligarlos a dejarlos salir. Y ahora imaginaron que Dios podía entregar a todos en manos de los israelitas. Comprendieron que Dios estaba peleando en favor de ellos. Se sintieron sumamente atemorizados y ya se disponían a huir de ellos cuando Jehová dijo a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería». Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo tuvo temor de Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Es preocupante ver cómo el pueblo de Israel, a pesar de las evidencias de las manifestaciones del poder de Dios, aún así seguía dudando de que Dios los estaba librando de las manos de los egipcios. ¿Qué más manifestaciones querían del poder de Dios después de ver todas las plagas que cayeron sobre Egipto? Después de ver cómo morían los primogénitos de los egipcios, pero los primogénitos de Israel, ninguno pereció. ¿Qué más pruebas de ver la nube que los seguía cubriéndolos del sol? O la columna de fuego que estaba delante de ellos para alumbrar el camino. Pero es que a veces así somos nosotros. Queremos pruebas de que Dios está ahí, pruebas de que Dios me está guiando, pruebas visuales de que Dios me cuida. Porque nuestra incredulidad muchas veces es tan grande que no nos permite ver todas las maravillas que Dios ya ha hecho en nuestro favor. Dios abrió el Mar Rojo para que cruzaran caminando sin problema. Y aún así, al ver al pueblo que los egipcios venían tras ellos, seguía habiendo dudas en su corazón. Y después de cruzar, cuando las aguas cayeron sobre los egipcios, fue entonces que el pueblo
tuvo temor de Jehová y creyó en Jehová y en Moisés su siervo. Que la incredulidad no nos nuble para ver las maravillas de Dios. Que no nos haga dudar de que Dios está dirigiendo nuestras vidas. Porque suele pasar. Le pasó al pueblo de Israel, le pasó a grandes personajes bíblicos y sin duda puede pasarnos a nosotros. El alejarnos de Dios, el desconfiar de Dios, porque no vemos las cosas que en nuestro razonamiento quisiéramos que pasaran, porque pensamos que Dios tiene que actuar de esta manera o de aquella otra, según nuestro entendimiento, pero Dios va a actuar de la forma que Él sabe que es la mejor, y no dejará de dar evidencias de su poder maravilloso en nuestro favor. Por esa razón, hoy es un buen día para renovar nuestra confianza completa en Dios, para suplicar su misericordia, para que nos ayude a creer, a que abra los ojos de nuestra fe débil, para que podamos entender que Dios siempre ha estado allí dirigiendo nuestra vida. Dios te bendiga. Gracias por seguir estos videos, gracias por compartirlos y nos vemos en el siguiente capítulo.